Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos aquí a este nuevo estudio que tenemos. Hoy toca el estudio número 26, pero no vamos a empezar sin antes darle gracias a Dios y hacernos una oración, ponernos en las manos de Dios. Padre bendito, Jehová Dios, Señor nuestro, una vez más, como cada día, Señor, me dispongo a predicar tu palabra a través de este estudio, Señor. Te pido que tú hagas tu voluntad, que unjas mis labios, que hables a través de mis labios, Señor, a todos aquellos que van a estar mirando esta predicación, este video de estudio, el estudio número 26. Señor, me deposito en tus manos y habla, Padre, que la gente sea tocada, que puedan entender tu palabra, Señor, y permite también que esta palabra, estos estudios los sigan mirando mis hermanos allá en Plan de Ayutla, mi hermano Rómulo, a mi hermano Cedro Oral en Patalcal y todos aquellos que siguen mirándolo. Espero que mi hermano Javier Cabul en Línea de Fuego también les permitas, mi Dios, que puedan mirar estos videos, estos estudios. Me deposito en tus manos, Padre. Haz tu voluntad. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues como les decía, vamos a dar inicio al estudio número 26. Vamos a empezar con el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos. Dice así. El tema que trata aquí es lo que contamina al hombre. Y dice así, capítulo 7 de San Marcos, versículo 1. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos, algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre, el padre o la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que han transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a estas, dice. Y llamando así a toda la multitud les dijo, óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar,
pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia y sobre la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, aquí leímos este punto, lo que trata, lo que contamina al hombre. Los judíos eran muy celosos de la ley, pero a medida que iba pasando el tiempo, se iban haciendo de tradiciones. Los ancianos les ponían tradiciones y muchas cosas que deberían de hacer. Cuando Jesús vino por ellos, encontró a mucha gente, a mucha de su pueblo, dividido, como decía anteriormente, en varias religiones, o sea, varios grupos de diferente denominación. Y aquí nos muestra que andando Jesús con sus discípulos, dice que ellos andaban, cuando fueron a Jerusalén, dice que compraron comida, estaban comiendo pan. Y los fariseos, los judíos, dice que estaban comiendo pan, pero no se lavaban las manos. Y algo que ellos tenían, la tradición de ellos, era que comían, pero ya se habían lavado muchas veces. En cada momento se iban a hacer cualquier cosa, se lavaban las manos, cualquier cosa que iban a comer, si iban a comer alguna fruta o algo, se lavaban varias veces las manos. Era una tradición. Entonces, cuando ellos vieron a los discípulos comer pan sin lavarse las manos, le preguntaron: ¿por qué tus discípulos, dice, comen pan y violan, sin lavarse las manos, violando así las tradiciones de los ancianos? Entonces Jesús, cuando les dicen ellos a Jesús que por qué sus discípulos invalidaban, violaban las tradiciones de los ancianos, dice: no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Jesús les respondió, primero les dijo: hipócritas. Y eso ya había una profecía de ellos anteriormente por medio del profeta Isaías. Dice: bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oigan esto, todas las religiones hacen esto. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Aquellos y a los de hoy en estos tiempos que siguen las mismas tradiciones que aquellos, que siguen las tradiciones antes de la palabra de Dios.
primeramente les dice hipócritas. Así les dijo a los fariseos y así les diría o te está diciendo gente religiosa en este tiempo por medio de su palabra, el Señor Jesús. Y dice, este pueblo de labios me honra. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú pones por encima de la palabra de Dios otras cosas, no estás honrando a Dios. Tu honra que le estás dando según tú es en vano. Y eso fue lo que Jesús les dijo aquí. En vano me honran, mas su corazón está lejos de mí. Miren qué tremendo que Jesús les haya dicho eso, que el profeta Isaías profetizó de ellos. Y es lo mismo hoy en día, que las religiones tienen muchas tradiciones que imponen y ponen por encima de la ley, por encima de la palabra de Dios, ponen sus tradiciones. Y hasta la fecha. Y hoy en día, entonces Jesús les dice estas palabras. En vano me honran, dice. Este pueblo de labios me honra. O sea que la honra que le das es en vano. No más es de labios. No es de corazón. Dice que el corazón de ese tipo de gente está lejos de Él. Por eso qué importante es que te afirmes en la palabra, que aprendas la palabra, que entiendas la palabra, para que no honres a Dios en vano, siguiendo tradiciones de hombres, para que tu corazón no esté lejos, sino que esté siempre lleno de Dios, esté en las manos de Dios. Por eso dice él, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oigan, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso, en estos últimos tiempos, es lo que estamos viendo. Mandamiento de hombres, doctrina de hombres, doctrina de demonios. Y Jesús dijo, el apóstol Juan, en la segunda carta de Juan, un pasaje muy conocido, lo uso mucho yo para ilustrar, para enseñar a la gente, donde dice que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces aquí vemos cómo la gente religiosa que pone por encima de la palabra de Dios sus tradiciones, son gentes que están practicando su doctrina, mandamientos de hombres. Y cuando se apartan de la doctrina de Cristo por seguir mandamientos de hombres, doctrina de hombres, desde ese momento deja de estar Cristo en ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque se ha extraviado y no ha perseverado en la doctrina de Cristo. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan en el versículo 9, que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y así están la mayoría de las religiones, todas las religiones que están por encima de la palabra de Dios, con sus tradiciones, sus doctrinas. Esas gentes no tienen a Dios, pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces ya dejen de seguir sus tradiciones de hombres y sométanse a la palabra de Dios. En el verso 8 dice, porque dejando los mandamientos de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Se aferran a la tradición de los hombres. Entonces, analiza, hermano, amigo, si te encuentras en alguna religión, analiza si verdaderamente Dios es honrado con lo que tú estás practicando. Si es la palabra pura, tenlo por seguro que la honra la recibe el Señor. Pero si no es
conforme a la palabra, es en vano tu honra. No lo estás honrando. Dice que en el verso 9 lo dice, bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar sus tradiciones. ¿De qué sirve que estés enseñando la palabra de Dios y estés enseñando tradiciones? Las tradiciones vienen a invalidar la palabra de Dios para ti, para esa religión que pone por encima las tradiciones. Porque la palabra de Dios tiene poder, esa nunca deja de ser valiosa. Pero para los que ponen por encima de ella sus tradiciones, sus dogmas religiosos, deja de tener valor para ellos. Entonces aquí vemos cómo Jesús les hablaba muy claramente. También les habló del mandamiento, donde Moisés les dijo, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento con promesa. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. ¿Cuántas y cuántas familias yo conozco? Personas, he visto cómo los hijos no tienen el respeto a los padres. Los tratan como si fueran sus hermanos, así. Oye, tú, papá, tú, mamá. Eso es irrespetuoso. Al único que puedes decirle de tú es a Dios, porque Él te lo permite y Él lo manda. Pero a tu padre y a tu madre, cuando tú le dices de tú, lo estás tratando como cualquier persona, tratar como a cualquiera persona. Y ellos no, ellos merecen la honra. Tienes que honrarlos. Porque ese es el mandamiento, para que tus días sean largos y felices aquí en la tierra. Y eso Jesús les estaba diciendo a ellos. ¿Y ellos qué hacían? Dice, pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Es corbán, o sea, esa palabra que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, no tengo con qué ayudarte. Con lo que tengo con que pudiera ayudarte es mi ofrenda a Dios. ¿Y cómo vas a honrar más a Dios? ¿Llevándole una ofrenda y siendo mezquino con tus padres? ¿O honrando a tus padres para que tus días sean largos y felices y así honras a Dios al obedecer su palabra? Porque es mandamiento de Dios. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, estás honrando a Dios. Y ese fue un mandamiento que Dios les dio. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, piénsalo. Cuando tratas a tu padre como cualquier persona, o cuando le gritas, le respondes, te pones a discutir con él. Tú tienes que obedecer a tu padre, te guste o no te guste. A menos que lo que te esté mandando a hacer sea fuera, que viole la palabra de Dios o que viole las leyes terrenales. Entonces, caes en delito, o si violas la ley de Dios, caes en pecado. Entonces, si tu padre o tu madre te mandan a hacer algo que va en contra de eso, no lo hagas. Y así estás honrando a Dios. Esa es la enseñanza que nos da aquí el Señor Jesús. Y dice en el verso 13, invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Muchas cosas, dice. Pero lo que me gusta aquí, cómo les aclara algo respecto a la comida. Porque todo empezó porque vieron que los discípulos de Jesús estaban comiendo pan sin lavarse las manos. Les dijeron que estaban violando las tradiciones de los ancianos. Por eso les dijo esto, pero ahorita les aclara aquí respecto a la comida. Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, óiganme todos y entiendan. Y cuando dice óiganme todos, se refiere también a ustedes que están mirando este video. Todos, óiganme y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar. Nada hay fuera del hombre que entre en él
y le pueda contaminar. Dice, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de él. Lo que entra se estaba refiriendo a la comida. Y lo que sale se está refiriendo a lo que hablas. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ahí esto es para todos. Para mí, para ti que me estás mirando ahí en las redes sociales. Para todos. Dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Porque los discípulos no entendían. Entonces le preguntaron que les explicara. Y luego les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿También ustedes están así sin entendimiento? Cuánta y cuánta gente religiosa que andan predicando el evangelio, haciendo milagros, sanando a enfermos, echando fuera demonios. ¿Cuántos de esos hay así? Pero no han entendido la palabra. Así como a ellos les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? Hay muchos que no entienden la palabra y no importa que andes predicando, andes haciendo cosas grandes para Dios. Pero si Dios no te ha mandado, es en vano lo que estás haciendo. Es en vano. Y fíjate, siempre sale eso de mí. Dios lo pone para hablarte, porque Dios quiere que te sometas a la palabra de Dios. Y si te llamó, no te hagas que no sabes. Tú sientes dentro de tu corazón lo que tienes que hacer. Obedece a tu corazón antes que a tu mente, porque a tu mente te habla el diablo y a tu corazón te habla Cristo, te habla Dios. A tu mente solamente Cristo es el que te puede limpiar tu mente para que puedas estar en conexión con Él y ya no tengas tu propia mentalidad, sino tengas la mentalidad de Cristo. Dice la Biblia, la mente de Cristo. Entonces aquí vemos, dice, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿Por qué pereció el pueblo de Dios? Mi pueblo perece por falta de conocimiento o entendimiento, que es lo mismo. Sin entendimiento. Luego les dice, no entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. O sea que si comían ellos con las manos sucias, lo único que les iba a pegar un dolor de panza y ya diarrea, pero no les iba a contaminar su alma, porque lo que comían ahí sin lavarse las manos, pues después de ahí dice va a la letrina, o sea, al excusado, a defecar. Pero lo que sale, dice, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Lo que sale del hombre, eso, o sea, lo que hablas, eso contamina. Porque si lo que hablas, no hablas conforme a la palabra, entonces te estás contaminando tú y estás contaminando a aquellos que te oyen. Lo que hablas. Por eso Pablo dice bien claro que si alguno ministra, ministre conforme a la palabra. O sea, lo que hablas. Y si alguno ministra, debe de ministrar conforme a la palabra. Lo que hablas es lo que contamina al hombre. Porque si hablas lo bueno, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estás lleno de Cristo, siempre vas a hablar lo bueno. Vas a glorificar a Dios. Pero lo que sale del corazón de la gente, y no está Cristo ahí, sale todo lo malo, lo que menciona aquí, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, eso es lo que contamina al hombre, lo que hablas. Si tú hablas
la palabra, te va a ir bien. Pero si tú hablas conforme a tus tradiciones, te va a ir mal. Como decía, no importa si predicas y haces tantas cosas buenas, pero si están tus tradiciones ahí, Jesús te va a decir, como dijo aquellos en la parábola, muchos me dirán, Mateo 7:21, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Dice, y yo les declararé, nunca los he conocido. ¿Por qué? Porque nunca los llamó Él a ese servicio. Probablemente, la Biblia no lo dice, probablemente estaban siguiendo sus tradiciones también. Pero nosotros debemos de olvidarnos de tradiciones de hombres. Porque hay tradiciones en la Biblia que son buenas. Tradiciones instituidas por Dios. Como por ejemplo celebrar la Pascua. A los judíos se les ordenó celebrar la Pascua por siempre. Ahora nosotros, cuando celebramos la Pascua, nosotros la celebramos, se le conoce como la Cena del Señor. Cuando el Señor manda y dice que todo lo que hagamos, dice que lo hagamos como para Él, y que cuando lo hacemos, su muerte estamos anunciando. Cuando comemos el pan y tomamos el vino, es cuando se le conoce como la conmemoración. Los judíos se les conoce como la fiesta de la Pascua. Entonces, esa es la Pascua para nosotros. La Pascua, que era la liberación. Para nosotros la Pascua es Cristo. Él es el que nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Bueno, seguimos con otro tema. Vamos a ver la fe de la mujer sirofenicia. Está hablando aquí el apóstol Marcos de todo lo que vivieron con Jesús. Y nos cuenta esto. Dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies, y la mujer era griega y sirofenicia de nación. O sea, era mixteada con griego y sirofenicio. Era otra raza de nación. Y le rogaban que echase fuera de su hija al demonio. O sea, la mujer sirofenicia le rogaba a Jesús que echara fuera ese demonio. Pero Jesús le dijo, oigan la respuesta de Jesús, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjense la respuesta del Señor. Cuando le dijo, deja primero que se sacien los hijos, refiriéndose al pueblo judío. Ellos eran los primeros, a quienes se les dio el mensaje de salvación, a quienes se les dio la promesa. Ellos fueron la nación escogida. Esos son los hijos. Por eso Jesús les dice, deja primero que se sacien los hijos. Y luego dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjense, es dura esa palabra. Para los judíos, todo el que no es judío era catalogado como perro, como lo más peor. Y por eso Jesús les dijo esas palabras, porque en ese tiempo así era. Les dijo Jesús, no está permitido quitar el pan a los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, no voy a dejar de hacer la obra que vine a hacer en el pueblo de mi padre, mi pueblo, el pueblo escogido, por la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, por atenderte a ti, que no eres ni judía, ¿verdad? Jesús eso le dijo, que no estaba permitido quitarles el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. Y la mujer respondió,
Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Fíjense, se humilló. Le dijo: sí, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. ¿Qué le estaba diciendo esta mujer a Jesús? Que les diera migajas a ella como perro. Los perros tragan las migajas. Y se humilló hasta ese extremo la mujer. Y la Biblia dice que todo aquel que se humilla será exaltado, pero todo aquel que se exalta, se ensalza él solo, va a ser humillado. Entonces aquí, cuando escuchó esas palabras, Jesús le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Cuando ella llegó a su casa, su hija ya estaba sanada, porque desde el momento que le dijo Jesús: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hijo. O sea, le dijo: por esta palabra, tanto lo que acabas de hablar y por la palabra que estoy diciendo yo, por esta palabra, ve, tu hija, ya salió el demonio, ha salido el demonio de ella. Y dice que cuando fue, la encontró acostada. Otro tema en el capítulo 7 dice: Jesús sana a un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando él los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y le mandó que no le dijese a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Qué tremendo. Aquí, como vemos, Jesús siempre obraba de muchas formas. Aquí lo que estamos viendo es que a Dios no lo vas a encerrar en un dogma, en un círculo donde dice solamente así él opera, así trabaja, así responde. No, Dios obra de muchas formas para hacer los milagros. Y vemos aquí, por ejemplo, a la hija de la mujer le sacó el demonio tan solo con la palabra y de lejos. Allí llevaban a este sordo y tartamudo, le pedían que pusiera la mano sobre él para que lo sanara. Pero vemos que Jesús ahí no puso su mano sobre él. Ellos querían que así, porque muchas veces la gente piensa: hermano, ore por mí. Y la gente piensa que cuando pones la mano, ya ahí tienes todo el poder. Y se va a hacer como tú lo estás haciendo, lo estás pidiendo. Así pensaban ellos. Y no, Dios obra de muchas formas. Viene a mi mente, por ejemplo, allá mis hermanos Rómulo Ayala, allá en Plan de Ayutla, cuando yo supe que él estaba muy enfermo, que él me comentó, porque yo había hablado con él, diciéndole que él va a ser mi brazo fuerte para seguir todas esas regiones predicando el evangelio. Y se gozaba. Me dijo que sí, pero luego cuando estaba enfermo me comenta que no iba a poder porque no podía ni caminar ya.
Y le dije en el puro correo electrónico, ¿por qué no me había dicho? Pues ese día nos pusimos a orar. Yo, mis hijos, mi esposa, en la casa. Nos pusimos a orar. Y clamé al Señor con todo mi corazón, al igual que mi familia, mi esposa. Y al otro día me manda Rómulo un correo electrónico diciéndome, milagro, milagro, Dios me ha sanado, yo sé que fue usted. Rómulo decía que había sido yo. Yo fui el que oré por él, pero no fui yo el que hizo el milagro lo hizo Dios. Y Rómulo estaba allá, yo no impuse la mano sobre él. Yo solamente clamé con mi corazón y le pedí a mi familia que oráramos por él con el corazón. Dios no escucha la voz de tus labios, Dios escucha la voz que sale de tu corazón. Porque si es la voz de tus labios que sale de tu mente, Dios no la escucha. Dios escucha la voz de tu corazón. Y Dios les concedió el milagro a Rómulo y fue sanado. Y dicho sea de paso, hermano Rómulo, le mando muchos saludos. Yo sé, hemos estado incomunicado por varios meses por cuestiones del cibernético. He andado buscando la forma para llegar. De Mauricio no sé nada, hermano, y eso me duele en mi corazón. Pero espero un día no muy lejano estar con ustedes. Y Rómulo recibió ese milagro. ¿Por qué? Porque solamente pedí que fuera él sanado. Y Dios me escuchó. Este fue el mensaje, es el deseo de mi corazón que Dios haga la obra en sus vidas. Nos vemos el próximo estudio y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.